Mi madre invitó a todos a su cumpleaños número 60, excepto a mí y a mi hijo de 8 años. Ella escribió: todos mis hijos le dieron respeto a esta familia, excepto Erika. Ella eligió ser una humilde madre soltera. Ya no la veo como mi hija. No lloré. La próxima vez que me vio, se puso pálida porque mi madre invitó a todos a su cumpleaños número 60, excepto a mí y a mi hijo de 8 años. Ella escribió: todos mis hijos le dieron respeto a esta familia, excepto Erika. Ella eligió ser una humilde madre soltera. Ya no la veo como mi hija. No lloré. La próxima vez que me vio, se puso pálida porque entré a su gala en el club de campo con un vestido que valía más que su coche, mi brazo unido al de un hombre con quien ella se había estado reuniendo en secreto para tomar café todos los jueves durante los últimos 6 meses. Permítanme retroceder. Soy Cam Morrison y solía pensar que ser desheredada era lo peor que le podía pasar a una persona. Resultó ser solo el comienzo del mejor año de mi vida. Pero esa noche, de pie frente a la casa de mi infancia en Greenwich, Connecticut, leyendo esa nota que había sido sujeta con un clip a la invitación que todos los demás recibieron, sentí la pequeña mano de mi hija mía deslizarse en la mía. «Mamá, ¿por qué la abuela es mala con nosotros?», susurró ella. Miré sus confundidos ojos marrones, y algo dentro de mí simplemente se rompió, no en lágrimas, sino en algo más duro, algo que mi madre debería haber previsto. La familia Morrison era de dinero antiguo. Es del tipo que viene con retratos en el pasillo y expectativas más pesadas que las lámparas de cristal de nuestro comedor. Mi hermana mayor, Vanessa, se casó con un gestor de fondos de cobertura. Mi hermano, Joel, se casó con la familia banquera Rothschild. O al menos así lo cuenta mi madre. La familia de su esposa, de hecho, posee una cadena de hoteles boutique. Pero a mamá le gusta estirar la verdad cuando le conviene a su narrativa. Luego estaba yo, de 29 años, una hija de una relación que terminó mal, y aparentemente la vergüenza de la familia. El hecho de que hubiera estado criando a Mía sola durante 8 años mientras construía mi propia carrera no significaba nada. El hecho de que su padre hubiera sido abusivo y yo hubiera sido lo suficientemente valiente como para irme no se registró. Todo lo que mi madre vio fue la apariencia. Pero esto es lo que mi madre no sabía. Había estado planeando mi salida de su mundo durante exactamente 3 años. Desde el día en que le dijo a Mía en un almuerzo familiar que algunas personas nacen para la grandeza y otras para servir. Mi hija tenía 6 años. Lloró en el baño durante 20 minutos. Ese fue el día en que dejé de intentar ganarme la aprobación de mi madre y comencé a construir algo que ella nunca podría tocar. Trabajaba en bienes raíces comerciales, el lado poco glamuroso, buscando espacios de almacén para pequeñas empresas, negociando arrendamientos para nuevas empresas que operaban desde lofts convertidos. Las comisiones eran modestas pero constantes. Lo que mi familia no sabía era que había estado invirtiendo silenciosamente cada dólar extra en propiedades, pequeños apartamentos en vecindarios prometedores, casas adosadas en ruinas cerca de distritos universitarios, lugares que todos los demás pasaban por alto. 3 años viviendo en un modesto apartamento de 2 habitaciones, conduciendo un Honda de 7 años, comprando en Target mientras mis hermanos compraban en Berdorf. 3 años de mi madre haciendo comentarios sobre mi situación en cada cena familiar a la que me molestaba asistir. Aquí hay algo que te dejará boquiabierto. Cuando recibí esa invitación de cumpleaños, mi cartera de propiedades valía $4 millones. Los edificios que había estado renovando en Brooklyn y Queens se convirtieron de repente en productos muy solicitados. Las empresas tecnológicas se mudaban a mis almacenes. Jóvenes profesionales inundaban mis edificios de apartamentos. Me había asociado con un grupo de inversión 6 meses antes y acabábamos de vender una propiedad en Williamsburg por una ganancia que hacía que mis comisiones anuales de bienes raíces parecieran calderilla. Pero me mantuve en silencio. Seguí conduciendo ese Honda. Seguí viviendo modestamente porque conocía a mi madre. Sabía cómo operaba. Se nutría de las vulnerabilidades de otras personas, de ser la que tenía el poder, la que tenía las conexiones, la que decidía quién estaba dentro y quién fuera. Y quería ver su cara cuando se diera cuenta de que había expulsado a la hija equivocada. Las reuniones de café de los jueves que mencioné, comenzaron meses antes del incidente del cumpleaños. Había estado investigando, del tipo que haces cuando intentas entender a tu enemigo. Sí,
Comencé a pensar en mi madre como mi enemigo. Por esa época, contraté a un investigador privado, no para nada ilegal, solo para entender sus rutinas, su calendario social, a dónde iba y a quién veía. Resulta que mi madre se había estado reuniendo con un hombre llamado Richard Blackwell todos los jueves en un café en Stanford. Richard era un promotor inmobiliario, recientemente viudo, ridículamente rico, y exactamente el tipo de hombre que mi madre encontraría fascinante. Las fotos del investigador privado los mostraban riendo con lácteos, la mano de ella tocando su brazo. Es esa sonrisa específica que usaba cuando quería algo. Hice mi tarea con Richard. Era legítimo, respetado, y sorprendentemente humilde para un hombre que valía más de $50 millones. Había construido su fortuna desarrollando proyectos de viviendas sostenibles y comunidades de uso mixto. Más importante aún, estaba buscando a alguien para gestionar las propiedades comerciales en su último desarrollo, un proyecto masivo en el condado de Fairfield que estaba a punto de comenzar. Aún más importante, había perdido a su esposa hacía 2 años y tenía una relación tensa con sus propios hijos adultos. Él entendía las complicaciones familiares. Así que, ingenié una presentación. No a través de mi madre, ella lo habría saboteado inmediatamente. Lo hice a través de un contacto comercial mutuo, alguien en el mundo de los bienes raíces comerciales que nos conocía a ambos. Le presenté a Richard la idea de gestionar sus espacios comerciales antes de que él hubiera anunciado públicamente que estaba buscando a alguien. Le llevé una propuesta completa, análisis de mercado, posibles inquilinos, todo. Nos reunimos para tomar café para discutirlo. Luego nos reunimos para almorzar, luego para cenar. Todo esto sucedía mientras mi madre, sin saberlo, lo cortejaba para lo que ella quisiera, probablemente una inversión en alguna junta de caridad que ella presidía. O tal vez solo la influencia social de ser vista con el viudo más codiciado de Greenwich. ¿Quieres saber algo salvaje? Richard y yo realmente conectamos. No románticamente al principio, aunque definitivamente había algo allí. Pero nos entendíamos, 2 personas que habían construido algo de la nada. Bueno, él había construido su imperio de la nada. Yo todavía estaba en la fase de construcción, pero teníamos esa hambre en común, esa necesidad de probarnos a nosotros mismos. Él me contó sobre sus hijos que solo llamaban cuando querían dinero. Yo le conté sobre ser desheredada por el crimen de ser madre soltera. Ambos estábamos agotados por los miembros de la familia que medían el valor en signos de dólar y estatus social. El día después de recibir esa invitación de cumpleaños, me reuní con Richard para tomar café. Le mostré la nota. Su mandíbula se apretó. He estado tomando café con tu madre durante meses, dijo en voz baja. Nunca mencionó tener una hija llamada K. Habla de Vanessa constantemente. De Joel ocasionalmente, pero de ti nunca. Fue entonces cuando algo cambió en su expresión. Me ha estado pidiendo que invierta en su fundación de caridad. $500,000. Lo estaba considerando. Hizo una pausa. Ya no lo estoy. Pero aquí es donde se pone interesante. Richard no solo retiró su posible inversión. Me pidió que fuera su cita para la gala de cumpleaños número 60 de mi madre en el club. Sí, la misma gala de la que había sido excluida. Tu madre me invitó hace 3 semanas, explicó. Fue muy persistente, muy encantadora. Hizo que pareciera el evento social de la temporada. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Creo que es hora de que conozca a la hija que olvidó mencionar. Las 2 semanas entre recibir esa invitación y la fiesta real fueron surrealistas. Le conté a Richard todo sobre los años de sutiles indirectas. La forma en que mi madre había envenenado lentamente a mis hermanos contra mí. Cómo había hecho que cada reunión familiar se sintiera como una evaluación de desempeño. Y yo estaba fallando. Él escuchó todo y luego dijo algo que lo cambió todo. Las personas exitosas no ganan peleando. Ganan volviéndose innegables. Así que, hicimos un plan. Tomé algunas de mis ganancias recientes y compré un vestido. Un vestido de verdad, del tipo que mi madre reconocería como dinero serio. De diseñador, azul medianoche, elegante sin ser ostentoso. Me peiné profesionalmente por primera vez en años. Richard insistió en enviar un coche para Mia y para mí.
No cualquier coche, un Mercedes con un chofer que me llamó señorita Morrison. Como si fuera alguien importante. Probablemente te estés preguntando por qué traje a mi hija de 8 años a este enfrentamiento. ¿Simple? Mi madre había pasado años haciendo que Mia se sintiera inferior. Haciéndola sentir como si fuera el producto de mi error. Haciéndola cuestionar su valor. Quería que Mia viera lo que sucedía cuando te niegas a aceptar la narrativa de otra persona sobre quién eres. Incluso a los 8 años, ella necesitaba aprender esa lección. El club de campo era exactamente como lo recordaba. Dinero viejo, muebles viejos, gente vieja fingiendo juventud y relevancia. El salón de baile brillaba con cristal y velas. Todos estaban allí. Mi padre luciendo incómodo en su smoking. Vanessa goteando diamantes y juicio. Joel con su esposa que siempre sonreía sin calidez. Alrededor de 100 de los amigos más cercanos de mi madre, es decir, 100 personas que compartían sus valores sobre linajes y cuentas bancarias. Mi madre estaba en la entrada saludando a los invitados como una reina recibiendo tributo. Vestía crema y oro, sus colores característicos, su cabello peinado en ese bob perfecto que había mantenido durante 30 años. La vi besar mejillas, reír esa risa practicada, dominar la sala con la facilidad de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Richard y yo esperamos hasta que ella estuviera a mitad de conversación con el presidente del club. Fue entonces cuando entramos. Mi mano en su brazo, la mano de Mia en la mía. Los tres enmarcados en la entrada como un cuadro. Vi los ojos de mi madre recorrer la habitación, descartarnos, luego volver a nosotros. Su cara pasó por varios colores, rosa, demasiado blanca, demasiado roja, y de nuevo a blanca. Se congeló a mitad de la frase, su boca literalmente abierta. Pero el verdadero shock no fue solo que yo estuviera allí. Fue que yo estaba allí con él, con Richard Blackwell, el hombre al que había estado cortejando durante meses, el hombre en cuya inversión había estado contando. El hombre que representaba exactamente el tipo de validación social y financiera por la que ella vivía, y él me miraba como si yo fuera la única persona en la habitación. Caminamos hacia ella lentamente. Cada paso se sentía como poder. Vi a Vanessa notarnos primero, sus cejas perfectamente pintadas disparándose. Luego Joel, que en realidad parecía confundido en lugar de enojado. La expresión de mi padre era más difícil de leer, pero pudo haber habido algo de respeto en sus ojos. Todas las conversaciones en ese salón de baile se detuvieron gradualmente mientras la gente se giraba para mirar a la hija que no se suponía que estuviera allí. Mamá, dije cuando la alcanzamos, mi voz firme y clara. Feliz cumpleaños. Espero que no te importe que haya traído a Richard como mi acompañante. Hemos estado trabajando juntos durante los últimos meses. Está a punto de contratarme para gestionar todas las propiedades comerciales en su nuevo desarrollo en Fairfield. Es un contrato de $1 millón. Sonreí. Sé que no nos incluiste a Mia y a mí en tu invitación, pero Richard insistió en que viniéramos. Me ha estado diciendo cuánto ha disfrutado de sus charlas de los jueves por la mañana. No es gracioso lo pequeño que es el mundo. El silencio que siguió podría haber roto el cristal. La máscara cuidadosamente construida de mi madre se agrietó justo por la mitad. Miró a Richard, con la traición escrita en toda su cara, y él solo sonrió cortésmente. Bárbara, nunca mencionaste tener una hija tan talentosa, dijo. Cuando K me presentó su propuesta, me impresionó su perspicacia comercial. Cuando supe que era su madre, me confundió porque nunca habías hablado de ella. Ahora, habiendo recibido tu invitación, que excluía a tu propia hija, lo entiendo completamente. Hizo una pausa. No voy a invertir en tu fundación. En cambio, voy a invertir en la empresa de K. Creo en apoyar a las personas que construyen en lugar de derribar. Ahora, aquí está la pregunta que todos quieren que se responda. ¿Qué pasó después? ¿Mi madre se derrumbó? ¿Se disculpó? ¿Se explicó? Ni siquiera cerca. Lo que hizo fue mucho peor, mucho más revelador de quién era realmente, que me hizo darme cuenta de que había ganado algo más grande que simplemente aparecer en una fiesta. Pero me estoy adelantando porque lo que se desarrolló durante la siguiente hora en esa gala fue solo el acto de apertura.
Las revelaciones reales, las que harían que mi familia se abriera de par en par y expusiera secretos que se remontaban a décadas. Esas aún estaban por venir. Y cuando llegaron, no solo cambiaron mi relación con mi madre. Cambiaron todo lo que creía saber sobre mi infancia, mis hermanos y la verdadera razón por la que fui expulsada en primer lugar. ¿Qué hizo mi madre cuando fue confrontada en su propia fiesta? Ella sonrió. Esa sonrisa perfecta, practicada y aterradora que había perfeccionado durante 60 años de conseguir exactamente lo que quería. Luego se acercó a mí. Lo suficiente como para que solo Richard, Mia y yo pudiéramos escuchar, y me susurró algo que me heló la sangre. ¿Crees que has ganado? Cariño, ni siquiera sabes a qué juego estamos jugando. Pregúntale a tu padre quién es el verdadero abuelo de Mia. Luego regresa y dime que has ganado. Se enderezó, besó a Richard en la mejilla como si nada hubiera pasado, y se deslizó hacia su fiesta, dejándome allí con mi mundo entero inclinado de lado. No podía respirar. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Pregúntale a tu padre quién es el verdadero abuelo de Mia. ¿Qué significaba eso? Mi padre estaba a 20 pies de distancia, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Mia tiró de mi vestido. Mamá, ¿qué dijo la abuela? La mano de Richard tocó mi codo, estabilizándome. ¿Estás bien? No estaba bien. Nada estaba bien. Porque mi madre no hacía amenazas vacías. No decía cosas solo para ser cruel. Cada arma que usaba estaba cargada. Pasé la siguiente hora en piloto automático. Richard se encargó de las interacciones sociales, presentándose a la gente, desviando preguntas sobre cómo me conocía, manteniendo a Mia entretenida con viajes a la mesa de postres. Observé a mi madre moverse por la sala como si nada hubiera pasado. Cada centímetro de la elegante cumpleañera. Mientras mi mente corría a través de posibilidades, cada una peor que la anterior, ¿qué podría significar? Mi padre era mi padre, ¿no? Alrededor de las 9, después de que Mia se durmiera en un sofá de terciopelo en la biblioteca del club, mi padre se acercó a mí. Parecía más viejo, de repente, cansado de una manera que nunca había notado. Dijo en voz baja. Tenemos que hablar. No aquí. Mañana. ¿Puedes venir a mi oficina? Su oficina, no la casa. Territorio neutral. Fue entonces cuando supe que las palabras de mi madre no eran solo veneno, eran verdad. ¿Qué quería decir?, pregunté directamente. Miró alrededor de la biblioteca, asegurándose de que estábamos solos, excepto por mi hija dormida. No aquí, repitió. Mañana, 10, por favor. Luego se marchó, dejándome con más preguntas de las que había empezado. Richard nos llevó a casa esa noche. No preguntó qué había dicho mi madre, no insistió en explicaciones. Solo se aseguró de que Mia estuviera bien abrochada, se aseguró de que yo entrara a mi apartamento y dijo, lo que necesites, estoy aquí. Luego se fue, dándome espacio para procesar. No dormí. Me senté en mi sofá hasta el amanecer, bebiendo café, tratando de armar un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Esto es lo que sabía. Nací cuando mi madre tenía 28 años. Había estado casada con mi padre durante 2 años en ese momento. Vanessa llegó 3 años después, yo 2 años después de eso. Éramos la familia perfecta, o eso siempre me habían dicho. Pero pensando en retrospectiva, realmente pensando, hubo momentos que nunca tuvieron sentido. La forma en que mi padre me miraba a veces como si estuviera viendo a otra persona. La forma en que el resentimiento de mi madre hacia mí se sentía personal de una manera que nunca lo hizo con mis hermanos. La forma en que las fotos familiares de antes de cumplir 5 años estaban notoriamente ausentes de la casa. La oficina de mi padre estaba en el centro de Greenwich, una suite en la esquina con vistas al puerto. Era un consultor de gestión de patrimonio para familias de dinero antiguo. El tipo de trabajo que era respetable pero no ostentoso. Cuando entré a las 10 en punto, él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Cierra la puerta, dijo sin volverse. ¿Lo hice? El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Finalmente, se giró para mirarme. Y vi algo que nunca había visto antes.
Vergüenza. Tu madre y yo nos conocimos en Yale, comenzó. Ella era de una buena familia. Yo era de una mejor. Era el tipo de pareja que tenía sentido en el papel. Nos casamos porque se esperaba. Intentamos tener hijos inmediatamente porque ese era el siguiente paso en el plan. Hizo una pausa, caminó hacia su escritorio, sacó una vieja fotografía. Lo intentamos durante 3 años. Nada. Tu madre estaba devastada. No porque quisiera ser madre. Quería la apariencia de ser madre, el estatus social de tener hijos. Estaba desesperada. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿A dónde va esto? Su desesperación la llevó a tomar una decisión, continuó. Era un hombre, alguien que había conocido en la universidad. Exitoso, apuesto, todo lo que ella creía que me faltaba. Su nombre era James Welde. Era dueño de una compañía farmacéutica. Ganaba millones incluso entonces. Tu madre se reencontró con él en una subasta benéfica. Tuvieron una aventura. Duró 6 meses. Ella quedó embarazada. La habitación dio vueltas. ¿Estás diciendo que James Wilder es mi padre biológico? Dijo él, rotundamente. No yo. Tu madre quedó embarazada de su hijo, luego rompió la aventura y te hizo pasar por mía. No lo supe. No hasta que tenías 3 años y vi una fotografía de James en una revista. Te parecías exactamente a él. Confronté a tu madre. Ella admitió todo. Casi nos divorciamos. Pero mi familia me habría cortado por completo. Su familia la habría desheredado. Así que, hicimos un trato. Ella tendría 2 hijos más conmigo. Hijos de verdad, y a cambio, yo nunca te diría la verdad. Te criaríamos como mía y mantendríamos las apariencias. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. ¿Has sabido durante 26 años que no soy tu hija? No, dijo, y su voz se quebró. He sabido durante 26 años que no eres biológicamente mi hija, pero te crié. Estuve allí para cada obra escolar, cada reunión de padres y maestros, cada cumpleaños. La biología no te convierte en padre. Estar presente sí. Te amé. Todavía te amo. Pero tu madre. Ella nunca pudo perdonarse a sí misma por lo que hizo. Cada vez que te miraba, veía su indiscreción, su momento de debilidad. Por eso te ha estado castigando toda tu vida. No porque te hayas convertido en madre soltera, sino porque le recordaste que ella no es la mujer perfecta que pretende ser. Las piezas estaban encajando, cada una más dolorosa que la anterior. James Wilder sabe de mí. No. Tu madre nunca se lo dijo. Desapareció por completo de su vida. Se casó un año después, tuvo su propia familia. Hasta donde sé, no tiene idea de que existes. Y Vanessa y Joel son míos. Biológicamente, socialmente, de todas las formas importantes. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré el puerto, donde los veleros se balanceaban pacíficamente, como si el mundo no se estuviera desmoronando. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque tu madre amenazó con decírtelo ella misma si no abandonabas esa fiesta inmediatamente. Me envió un mensaje de texto desde el baño. Dijo que se aseguraría de que supieras exactamente de que eras producto de su error. El recordatorio de su vergüenza. No podía dejar que lo enmarcara de esa manera. No podía dejar que se llevara la poca relación que nos queda. Él se acercó, pero no me tocó. Y porque mereces saber la verdad, merecías saberlo hace décadas. Fui un cobarde por no decírtelo. Esto es lo que pasó por mi mente en ese momento. Cada palabra dura de mi madre de repente tenía un sentido horrible. Cada vez que me había comparado desfavorablemente con mis hermanos. Cada vez que me había hecho sentir que no encajaba del todo en el retrato familiar. No se trataba de mis elecciones, se trataba de sus elecciones, su vergüenza, su culpa. Y me había estado haciendo pagar por ello toda mi vida. James Wilder, dije lentamente. La compañía farmacéutica es Wilder Pharmaceuticals. Mi padre asintió. La vendió hace 15 años por cerca de $1.000 millones.
La última vez que supe, dividía su tiempo entre Manhattan y Palm Beach. Forma parte de las juntas directivas de varios hospitales y fundaciones de investigación médica. $1.000 millones. Mi padre biológico valía $1.000 millones. Y yo había estado cenando sándwiches de mantequilla de maní mientras ahorraba dinero para invertir en propiedades. La ironía no se me escapaba. Pero más que eso, tenía un padre por ahí que no sabía que yo existía. Un padre que quizás querría saber que tenía una hija. O quizás no. Quizás me rechazaría como lo había hecho mi madre. Pero al menos sería su elección, no la de ella. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi padre, y él era mi padre, biología o no, porque él había sido quien había aparecido durante 30 años. No lo sé todavía, admití. Pero necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre James Wilder. Todo. Pasamos las siguientes 2 horas en esa oficina. Mi padre me contó todo. Como James había sido un estudiante de posgrado cuando conoció a mi madre. Brillante pero pobre. Cómo había construido su compañía desde cero a través de la determinación y la innovación. Cómo había estado devastado cuando mi madre terminó su aventura sin explicación. Mi padre había seguido su carrera a lo largo de los años, rastreando el éxito del hombre que se había acostado con su esposa. Fue una tortura, pero también una tranquilidad. Al menos el hombre que me había engendrado había resultado ser exitoso en lugar de un inútil. Pero aquí está el quid de la cuestión. El detalle que hizo posible todo lo que siguió. James Wilder tuvo un hijo de su matrimonio. Un hijo que murió hace 5 años en un accidente de coche. No tenía otros hijos, ni heredero, ni nadie que continuara su nombre o su legado. Mi padre había visto una entrevista con James hace 2 años donde hablaba de su mayor arrepentimiento, que era haber perdido a su único hijo. Que su línea familiar terminaba con él. Él no sabe, dije lentamente. Que su línea familiar no terminó. Que tiene una hija, una nieta. No, confirmó mi padre. Y tu madre me hizo jurar que nunca se lo diría. ¿Qué más te hizo jurar?, pregunté porque estaba empezando a entender lo profundo que era esto. Mi padre desvió la mirada. Me hizo prometer que si alguna vez descubrías la verdad, me aseguraría de que James nunca lo hiciera. Dijo que si James se enteraba, si te reconocía, destruiría su reputación. La gente sabría que había tenido una aventura. Su imagen perfecta se haría añicos. Así que me hizo jurar que incluso si tú lo sabías, yo te impediría contactarlo. ¿Y aceptaste eso? Acepté porque pensé que te estaba protegiendo, dijo. Pensé que saber que ninguno de tus padres biológicos te quería te dolería más que no saberlo en absoluto. Me equivoqué. Me he equivocado en muchas cosas. Salí de esa oficina con una elección que tomar. Podía dejar que mi madre ganara. Podía aceptar que yo era su secreto vergonzoso, el error que ella quería enterrar, la hija que desheredó para proteger su imagen, o podía hacer algo que ella nunca vio venir. Podía decir la verdad. No para lastimarla, aunque ese sería un beneficio adicional, sino para darle a mi hija la oportunidad de tener un abuelo que realmente la amara. Para darme a mí misma la oportunidad de tener un padre que me eligiera en lugar de estar obligado a reclamarme. La semana siguiente fue de investigación. Aprendí todo sobre James Wilder. Tenía 70 años, retirado pero activo en la filantropía. Había perdido a su esposa por cáncer hacía 3 años. Vivía solo en un ático en Manhattan con personal las 24 horas. Ocasionalmente concedía entrevistas, siempre mencionando a su difunto hijo, siempre con esa mirada de profunda pérdida. Tenía dinero, éxito, respeto, todo excepto familia. Richard me ayudó a elaborar una estrategia. No puedes simplemente aparecer y decir que eres su hija, advirtió. Necesitas pruebas, pruebas de ADN. De lo contrario, parecerá que vas tras su dinero. Así que, contratamos a un abogado, uno bueno, que se especializaba en casos de paternidad y derecho sucesorio. Preparamos un paquete, una carta explicando la situación, mi certificado de nacimiento, fotografías mías a diferentes edades y una solicitud de prueba de ADN. Dejamos claro que no quería nada de él económicamente, que había construido mi propia vida, que simplemente quería que él supiera que yo existía. Luego lo enviamos.
Correo certificado, con firma requerida, entregado a su dirección particular. Y esperamos. La respuesta llegó 3 días después. No una carta, no una llamada telefónica. James Wilder apareció en mi apartamento. Simplemente apareció con su chofer esperando abajo, vistiendo un traje caro y llevando ese paquete que le habíamos enviado. Cuando abrí la puerta, se quedó allí mirándome fijamente durante 1 minuto completo antes de decir: «Tienes sus ojos. Los ojos de tu madre. Los reconocería en cualquier lugar». Hablamos durante 4 horas. Él me contó sobre su aventura con mi madre, cómo la había amado profundamente. Cómo le había roto el corazón cuando ella desapareció sin explicación. Intenté encontrarla, dijo, durante meses, pero ella se había casado, había empezado una nueva vida, y pensé que simplemente había decidido que yo no era lo suficientemente bueno. Miró las fotografías que le mostré, las fotos de Mia, y las lágrimas le corrieron por la cara. «Perdí a mi hijo», susurró. «Pensé que lo había perdido todo. Pero tú estás aquí. Tú existes. Mi hija existe». La prueba de ADN fue una formalidad, pero la hicimos de todos modos. El resultado fue exactamente como sabíamos que sería. 99,99% de probabilidad de paternidad. James Wilder era mi padre. No el hombre que me crió, sino el hombre que me dio la vida. Y él quería estar en la mía. Quería conocer a Mia. Quería compensar 30 años de ausencia. Eso no fue culpa suya. Pero antes de que pudiéramos construir esa relación, había algo que necesitaba hacer, algo que mi madre necesitaba enfrentar. James hizo que un abogado le enviara una carta a mi madre. Era simple y devastadora. Estimada Bárbara. Recientemente he sabido que tengo una hija llamada Ka Morrison. Lo he confirmado mediante pruebas de ADN. Le escribo para informarle que tengo la intención de reconocerla públicamente como mi hija e incluirla a ella y a su hija Mia en mi planificación patrimonial. Supongo que ha mantenido este secreto por sus propias razones. Pero esas razones ya no me conciernen. Ka merece conocer a su padre y yo merezco conocer a mi hija. Si desea impugnar esto de alguna manera, por favor pida a su abogado que se ponga en contacto con el mío. De lo contrario, espere un anuncio formal en las próximas semanas. Atentamente. James Wilder. Las consecuencias fueron espectaculares. Mi madre me llamó 18 veces en un día. Cuando finalmente contesté, estaba gritando. Lo has destruido todo. ¿Sabes lo que esto le hará a nuestra familia, a mi reputación? La gente sabrá que tuve una aventura. Sabrán que no eres realmente una Morrison. Nos has arruinado. No, mamá, dije con calma. Te arruinaste hace 30 años cuando me convertiste en el chivo expiatorio de tus elecciones. Pasaste toda mi vida castigándome por existir, haciéndome sentir inútil, sacándome de tu foto familiar perfecta. Todo porque no podías enfrentar lo que habías hecho. Pero ya no voy a cargar con tu vergüenza. ¿Quieres saber lo que le dije a James? Le conté todo. Cómo me trataste, cómo me desheredaste. Cómo hiciste que una niña de 8 años se sintiera menos que humana. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo que cualquier mujer que pudiera tratar a su propia hija de esa manera era alguien con quien se alegraba de no haber terminado. Ella se quedó en silencio. Por primera vez en mi vida, mi madre no tenía nada que decir. Esto es lo que va a pasar, continué. James me va a reconocer públicamente como su hija. Nos presentará a Mia y a mí en su círculo social, que por cierto es sustancialmente más influyente que el tuyo. Ya está hablando de financiar mi compañía de bienes raíces, convirtiéndola en algo importante. Y tú vas a sonreír y aceptarlo. Porque si no lo haces, si intentas luchar contra esto o difundir mentiras sobre mí, James ha dejado claro que le dirá a todo el mundo exactamente por qué me mantuviste en secreto. Cada detalle, cada momento de tu aventura. Cada cosa cruel que me has hecho a lo largo de los años. Tu elección, mamá. Acepta que soy la hija de James Wilder y mantén algo de dignidad o lucha y piérdelo todo. Ella colgó. 3 días después, emitió un comunicado a su círculo social diciendo que estaba encantada de que me hubiera reencontrado con mi padre biológico,
que siempre había querido lo mejor para mí. Que la familia era complicada, pero el amor prevalecía. Era basura, pero era una rendición. Había perdido. El anuncio formal tuvo lugar en una gala benéfica organizada por James en el Hotel Plaza de Manhattan. Me presentó a 300 personas como su hija, contó la historia de descubrir recientemente mi existencia, me elogió por construir una carrera exitosa a pesar de no recibir ayuda suya. Presentó a Mia como su nieta, y la forma en que la miraba, como si fuera preciosa, como si fuera deseada, me hizo llorar. Mi hija, que había pasado 8 años siendo tratada como una carga por mi madre, era de repente la nieta querida de un filántropo multimillonario que genuinamente quería conocerla. Vanessa y Joel estuvieron en esa gala. Mi madre había insistido en que asistieran para mostrar apoyo familiar. Verlos intentar procesar lo que había sucedido. Verlos darse cuenta de que ahora estaba conectada con una riqueza e influencia que empequeñecían los recursos de nuestra familia Morrison. Verlos entender que habían apoyado al padre equivocado todos estos años. Eso fue casi tan satisfactorio como ver la cara de mi madre cuando James me llamó su hija frente a todos los que importaban en su mundo. Pero aquí está el verdadero final, la parte que realmente importa. Después de la gala, después de los discursos y el champán y la coreografía social, James preguntó si podía llevar a Mia y a mí a desayunar a la mañana siguiente. Solo nosotros 3. Fuimos a una cafetería en Queens, nada elegante, y comimos panqueques y hablamos. Le preguntó a Mia sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre lo que quería ser cuando fuera mayor. Me preguntó sobre mi negocio, sobre mis planes, sobre lo que necesitaba de él. No necesito dinero, le dije. He construido algo de lo que estoy orgullosa por mi cuenta, pero lo que necesito, lo que Mia necesita, es familia. Familia de verdad. La que aparece. La que no hace que el amor sea condicional a la perfección o al estatus social. ¿Puede ser eso? Él se acercó por la mesa y tomó mi mano. He pasado 5 años lamentando la pérdida de mi hijo, creyendo que nunca volvería a tener familia. Tú me estás dando una segunda oportunidad de ser padre. De ser abuelo, no la voy a desperdiciar. Y no lo ha hecho. 6 meses después, James es tan parte de nuestras vidas como nosotros de la suya. Viene a mis partidos de fútbol. Nos lleva a cenar todos los domingos. Me ayudó a expandir mi compañía de bienes raíces a 3 nuevos estados. Pero más que eso, me está enseñando lo que se supone que debe ser un padre. Apoyo, orgullo, presencia. Todo lo que mi madre nunca fue. Mi madre y yo ya no hablamos. Ella envía tarjetas de cumpleaños a mis costosas con cheques dentro, tratando de comprar relevancia. Cobramos los cheques y donamos el dinero a la caridad. A James esto le parece hilarante. Mi padre, el hombre que me crió, en realidad nos hemos acercado más. Se divorció de mi madre 6 meses después de que todo saliera a la luz. Resulta que liberarse de su necesidad de perfección lo ha convertido en una persona más feliz. Él y James incluso se han hecho amigos, unidos por su experiencia compartida de amarme. Vanessa se acercó hace 3 meses. Había sido excluida del testamento de mi madre después del divorcio. Aparentemente, mi madre la culpó por no manejarme mejor, por no mantenerme alejada de la gala de James. Vanessa quería disculparse para reconectarse. Le dije que lo pensaría. Todavía estoy pensando. Algunos puentes no necesitan ser reconstruidos. Algunas distancias son saludables. La semana pasada, Mia me preguntó si podía empezar a llamar a James abuelo. No abuelo James o señor Wilder, solo abuelo. Dije que sí. Cuando lo llamó así por primera vez, este multimillonario de 70 años lloró. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de familia. El tipo que mi madre nunca derramó porque nunca entendió lo que realmente significa la familia. Así que esa es mi historia. La hija que fue desheredada, que estaba destinada a desaparecer silenciosamente, que se suponía que debía aceptar ser menos. En cambio, encontré a mi verdadero padre, construí mi compañía en algo significativo con el apoyo de Richard y James, y le di a mi hija lo que nunca tuve, una familia que la elige cada día. Mi madre quería que yo fuera nada. Quería que yo demostrara que su narrativa era correcta. En cambio,
Demostré que puedes ser rechazado por las personas que se supone que te aman y aún así construir algo hermoso, seguir siendo alguien valioso, seguir ganando. Cuando mi madre me ve ahora, me ve en revistas cuando James y yo somos fotografiados en eventos benéficos. Ve el nombre de mi compañía en edificios. Ve a mi hija prosperar con un abuelo que la adora. Y cada vez que lo ve, sabe que perdió. No porque yo la destruyera, aunque su reputación ciertamente recibió un golpe, sino porque ella se destruyó a sí misma. Eligió la imagen sobre el amor, las apariencias sobre la autenticidad, el orgullo sobre la conexión. Y ahora es exactamente lo que siempre temió ser, sola. Yo estoy sentada en mi oficina, no una elegante todavía, pero en camino, con una foto en mi escritorio de Mia y James en su último partido de fútbol. Él le está enseñando sobre inversiones, sobre negocios, sobre cómo ser generoso con la riqueza en lugar de usarla como arma. Ella le está enseñando a jugar videojuegos y por qué TikTok importa. Están construyendo algo juntos. Todos lo estamos. La moraleja de esta historia no se trata de venganza, aunque fue satisfactoria. Se trata de negarse a aceptar la evaluación de tu valor por parte de otra persona. Se trata de construir tu propio valor en lugar de mendigar reconocimiento de personas que nunca te verán claramente. Se trata de entender que la familia en la que naciste podría no ser la familia que necesitas. Y eso está bien. Puedes encontrar a tu gente. Puedes crear tu propia pertenencia. Mi madre pensó que desheredarme era el castigo definitivo. Resultó ser el mayor regalo que me hizo. Me obligó a dejar de buscar su aprobación y empezar a construir mi propio imperio. Me empujó a convertirme en alguien que no necesitaba su validación. Y me llevó a descubrir un padre que realmente me quería, que vio mi valor de inmediato, que ha estado recuperando el tiempo perdido desde entonces. Esa nota que envió, la que decía que había traído vergüenza a la familia. La enmarqué. Cuelga en mi oficina como un recordatorio de dónde empecé y lo lejos que he llegado. A veces, cuando los clientes visitan, preguntan por ella. Les digo que es una motivación, un recordatorio de que las opiniones de otras personas sobre ti no definen tu realidad. Tú defines tu realidad. Mi hija nunca recibirá una nota así de mi parte. Nunca se preguntará si es digna de amor o pertenencia. Crecerá sabiendo que la verdadera familia, la que importa, se construye sobre la aceptación, el apoyo y la presencia, no sobre linajes, ni estatus social, ni miedo a lo que piensen los demás. Y mi madre, todavía en esa gran casa en Greenwich, todavía organizando fiestas, todavía manteniendo las apariencias. Pero ahora todo el mundo lo sabe. Saben sobre la aventura. Saben cómo me trató. Saben que eligió el orgullo sobre su hija. Su imagen perfecta se hizo añicos. No porque yo la destruyera, sino porque siempre fue una ilusión. Simplemente dejé de ayudarla a mantenerla. Esa es la verdadera venganza. Vivir bien, ser feliz. Darle a mi hija la infancia que nunca tuve. Construir algo significativo. Encontrar personas que realmente me vean. Mi madre quería borrarme de su historia. En cambio, escribí mi propia historia. Una donde ella es solo un pequeño y triste capítulo en un libro mucho más grande y mejor. Y James, ayer, me dijo que está reescribiendo su testamento para dividir todo equitativamente entre el fideicomiso de su difunto hijo y yo. No porque se lo pidiera, no lo hice, sino porque quiere hacerlo. Porque, en sus palabras, eres mi hija. Eso no es negociable. No es condicional. Eso es para siempre. Es lo que se supone que debe sonar la familia. Me tomó 30 años escucharlo, pero ahora que lo he hecho, nunca más me conformaré con menos. Ni para mí, ni para mi hija, ni para nadie. Mi madre tenía razón en una cosa. Si le aporté algo a la familia. Aporté la verdad. Y la verdad, como resulta, es lo único que su mundo perfecto no pudo sobrevivir. Antes de irte, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Puede que los lea todos. Realmente aprecio que pases tiempo conmigo hoy. Otra historia estará en camino muy pronto. Hasta la próxima, mantente positivo, valiente y sigue creyendo en ti mismo. Suscríbete también.